Durante una transmisión en vivo, mi nuera Socialité me arrojó sopa caliente solo para divertir a sus seguidores. Su familia se rió y dijo: «Relájate, es solo una broma». 2 minutos después, mi hijo millonario rompió la puerta, se acomodó el traje y dijo 3 palabras que la hicieron rogar por perdón. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Alejandra y tengo 68 años. Nunca pensé que a mi edad estaría sentada en el suelo de mi propia cocina, con sopa de tomate goteando por mi blusa blanca, mientras mi nuera Nayeli reía frente a una cámara como si hubiera acabado de contar el chiste más divertido del mundo. «¡Ups! ¡Qué torpe soy!», gritó Nayeli hacia su teléfono, donde miles de personas la veían en vivo. «Miren lo que le hice a mi suegrita». El líquido caliente me había salpicado el brazo izquierdo, dejando una marca roja que ardía como el fuego. Pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que sentía al escuchar las risas que brotaban de la pantalla. Los comentarios aparecían uno tras otro. «Ja, ja, ja, pobre señora. Nayeli, eres malísima. Más contenido así». Me quedé inmóvil, sintiendo cómo la sopa se enfriaba en mi ropa mientras Nayeli continuaba con su actuación. Sus ojos brillaban con una satisfacción que me helaba la sangre. Esto no había sido un accidente. «No se preocupen por ella», continuó Nayeli, gesticulando hacia mí como si fuera parte del mobiliario. «Alejandra es súper fuerte, ¿verdad, suegra? Además, era solo sopa de tomate, no ácido sulfúrico». Las carcajadas de mis otros familiares resonaron desde la sala. Mi hermana Rosa, mi cuñado Carlos, hasta mi propia sobrina María aplaudían como si acabaran de presenciar una obra de teatro. Desde hace meses, todos venían los domingos para ser parte del show de Nayeli, donde yo había sido convertida en el personaje cómico sin mi consentimiento. «Relájate, tía», gritó María desde el sofá. «Es solo una broma». «Nayeli, hace esto para entretenernos». Rosa se asomó a la cocina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Alejandra, no seas tan dramática. Sabes que Nayeli te quiere mucho. Solo está siendo creativa». Creativa. Esa palabra me atravesó como una daga. Durante los últimos 8 meses, desde que Nayeli había convertido mi casa en su estudio de grabación personal, mi vida se había vuelto una serie interminable de bromas creativas que siempre terminaban conmigo como el blanco de las risas. Me levanté lentamente, sintiendo cómo mis rodillas protestaban. A mis 68 años, levantarme del suelo ya no era tan fácil como antes. Nayeli ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupada leyendo los comentarios que le llegaban. 500 nuevos seguidores en los últimos 5 minutos, anunció triunfante. «Esto es increíble. Alejandra, eres mi talismán de la suerte». Talismán de la suerte, como si fuera un objeto, no una persona. Como si mis 68 años de vida, de criar a Miguel, de trabajar día y noche para darle todo lo que necesitaba, se hubieran reducido a ser el entretenimiento de una muchacha de 26 años que había entrado a mi familia hace apenas 3 años. Mientras me dirigía hacia el fregadero para limpiarme, escuché a Nayeli contarle a sus seguidores sobre nuestro dinámico familiar tan divertido. Describía cómo yo era súper graciosa sin querer y cómo siempre pasaban cosas locas cuando ella transmitía desde casa. Lo que no les contaba era cómo había convertido mi hogar en su plató personal, cómo había movido mis muebles para tener mejor iluminación, cómo había prohibido que cocinara mis comidas favoritas porque no se veían bien en cámara, cómo me había convencido de usar cierta ropa porque combinaba mejor con la estética de mi canal. Tampoco mencionaba cómo gradualmente había ido alejando a Miguel de mí. Primero fueron comentarios sutiles. «Tu mamá está tan cansada últimamente, mejor no la molestemos». Después se volvieron más directos. «Alejandra necesita su espacio, Miguel. Ya está grande, deja que viva su vida». Miguel trabajaba tanto que apenas venía a casa. Su empresa de consultoría lo mantenía viajando constantemente, y cuando regresaba, Nayeli se aseguraba de que nuestras conversaciones fueran breves y superficiales. «No queremos aburrir a Miguel con problemas domésticos», me decía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado.
Pero lo que más me dolía era el silencio, mi propio silencio. Había criado a Miguel para ser respetuoso con las mujeres, para valorar la familia, para proteger a quienes amaba. ¿Cómo podía decirle que su esposa me estaba convirtiendo en un espectáculo circense? ¿Cómo podía quebrar su felicidad matrimonial con mis quejas? Así que callé. Sonreí cuando me pidieron que apareciera en las transmisiones. Asentí cuando Nayeli sugirió que usara delantales más divertidos para las grabaciones. Aguanté cuando me convirtió en el alivio cómico de sus stories de Instagram. Hasta hoy. Hasta que la sopa caliente me quemó no solo la piel, sino también lo último que quedaba de mi dignidad. Mientras me secaba las manos con una toalla que también estaba manchada de sopa, alcé la vista hacia el espejo que colgaba sobre el fregadero. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello gris despeinado, manchas rojas de tomate en las mejillas y algo en los ojos que no había visto en meses. Era determinación. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que vendría después. Esa noche, después de que todos se fueran y Nayeli subiera a editar su video, me senté en mi mecedora favorita con una taza de té de manzanilla. La quemadura en mi brazo seguía doliendo, pero era un dolor menor comparado con el que llevaba cargando en el pecho durante meses. Mientras mecía suavemente, mi mente viajó al día que conocí a Nayeli. Miguel había llegado a casa radiante, con esa sonrisa que no le había visto desde que era niño. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», me había dicho, tomando mi mano con esa ternura que siempre me derretía el corazón. Nayeli había entrado a mi sala como una ráfaga de aire fresco. Era hermosa, sin duda. Cabello castaño que le caía como cascada sobre los hombros, ojos verdes que brillaban con inteligencia, y esa risa musical que llenaba cualquier habitación. Vestía un vestido azul marino elegante pero no ostentoso, y cuando me saludó, lo hizo con una calidez que me hizo pensar inmediatamente: esta es la mujer que hará feliz a mi hijo. «Señora Alejandra», me había dicho, tomando mis manos entre las suyas, «Miguel me ha hablado tanto de usted. Dice que es la mujer más fuerte y sabia que conoce». En ese momento, había sentido que mi corazón se expandía. Después de años de preocuparme porque Miguel encontrara a alguien que lo valorara, finalmente había llegado esa persona. Los primeros meses fueron como un sueño. Nayeli venía a cenar todos los domingos, me ayudaba en la cocina, me preguntaba sobre las recetas familiares que había heredado de mi madre. Incluso me pidió que le enseñara a hacer los tamales que tanto le gustaban a Miguel. «Quiero aprender todo lo que usted sabe», me decía mientras amasábamos juntas. «Quiero que Miguel sienta que tiene el mismo amor y cuidado que usted siempre le dio». Había algo en su manera de decir «usted siempre le dio» que debería haberme alertado. Como si mi tiempo de cuidar a Miguel ya hubiera terminado. Como si ahora le tocara a ella. Pero yo estaba tan feliz de ver a Miguel enamorado, tan aliviada de que hubiera encontrado a alguien que parecía amarlo de verdad, que ignoré esas pequeñas señales rojas. La primera vez que Nayeli sugirió cambiar algo en mi casa fue 6 meses después de la boda. Miguel y ella se habían mudado conmigo temporalmente, mientras buscaban su propio lugar. Pero cada semana había una nueva excusa. El apartamento que les gustaba ya estaba alquilado. Los precios habían subido. Necesitaban más tiempo para ahorrar. «Alejandra», me había dicho Nayeli una tarde mientras yo regaba mis plantas en el jardín, ¿no cree que esta sala se vería increíble con mejor iluminación? He estado viendo algunos programas de decoración y creo que podríamos hacer maravillas aquí. Al principio parecía inocente. Solo quería modernizar un poco el espacio. Cambió las cortinas pesadas que mi difunto esposo había elegido por unas más ligeras. Movió algunos muebles para crear mejor flujo. Reemplazó mis fotografías familiares por plantas y objetos decorativos más contemporáneos. Es que las fotos muy personales pueden distraer cuando tengo visitas de trabajo, me explicó cuando le pregunté dónde estaba la foto de Miguel graduándose de la universidad. Pero están guardadas muy seguras en mi closet. Trabajo. Ese fue otro cambio gradual. Nayeli había comenzado su canal de YouTube como un pasatiempo, compartiendo recetas y consejos de belleza. Pero poco a poco, mi casa se había convertido en su oficina principal.
Es que la luz natural aquí es perfecta, me decía cuando instaló sus equipos de grabación en mi comedor. Y además, ¿no es lindo que compartamos este espacio? Somos como madre e hija, madre e hija. Esas palabras me habían llenado de calidez la primera vez que las escuché. Yo nunca había tenido una hija, y la idea de que Nayeli me viera así me había emocionado profundamente. Pero gradualmente me di cuenta de que para Nayeli, madre e hija, significaba algo muy diferente a lo que significaba para mí. Para ella, yo era la madre que hacía los quehaceres mientras ella construía su carrera. La madre que cocinaba para sus invitados mientras ella grababa contenido. La madre que se mantenía callada y sonriente mientras ella se convertía en el centro de atención. El cambio más sutil pero devastador había sido cómo comenzó a manejar mi relación con Miguel. Al principio fueron pequeñas interrupciones. Si Miguel y yo estábamos conversando, ella aparecía con alguna urgencia. Si él me llamaba por teléfono, ella tomaba el auricular para saludarlo también y terminaba monopolizando la conversación. «Tu mamá se ve tan cansada últimamente», le escuché decirle una noche a Miguel. «Tal vez deberías dejarla descansar más en lugar de molestarla con los problemas del trabajo». Problemas del trabajo. Así había comenzado a llamar a nuestras conversaciones, como si mi interés en la vida de mi hijo fuera una carga para él. Gradualmente, Miguel comenzó a visitarme menos. Sus llamadas se volvieron más esporádicas. Cuando venía a casa, Nayeli se aseguraba de que estuviéramos siempre acompañados, nunca solos. Siempre había algo urgente que necesitaba discutir con él, algún problema de trabajo o algún plan que habían hecho juntos. «Es que somos un equipo ahora, Alejandra», me había explicado cuando finalmente reuní el valor para preguntarle por qué Miguel y yo ya no hablábamos como antes. «Los matrimonios necesitan privacidad para funcionar. Seguro usted entiende eso». Y yo había entendido, o al menos me había convencido de que entendía. Después de todo, no quería ser la suegra entrometida de la que tanto se burlaban en las comedias de televisión. Pero ahora, sentada en mi mecedora con el brazo aún ardiendo, me daba cuenta de que había entendido todo mal. Nayeli no había estado protegiendo su matrimonio. Había estado construyendo un muro entre Miguel y yo, ladrillo a ladrillo, sonrisa a sonrisa, hasta que mi propio hijo se había vuelto un extraño en la casa donde lo crié. Y lo más doloroso de todo era que lo había logrado sin que él se diera cuenta. Para Miguel, Nayeli seguía siendo la esposa perfecta que cuidaba a su madre mayor. Él no veía las cámaras grabando cada momento íntimo de mi vida. No sabía que mi comida había sido criticada en vivo frente a miles de extraños. No tenía idea de que mi dolor se había convertido en entretenimiento. Mientras terminaba mi té, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a comenzar a documentar cada momento, cada humillación, cada pequeña crueldad. Si Nayeli quería jugar con cámaras, iba a descubrir que dos podían jugar ese mismo juego. Solo que esta vez, yo controlaría la narrativa. Habían pasado 3 días desde el incidente de la sopa. 3 días en los que Nayeli había estado particularmente animada porque su video había alcanzado más de 50,000 visualizaciones. 3 días en los que yo había cargado esa quemadura en mi brazo como un recordatorio constante de hasta dónde había llegado mi humillación. Era martes por la tarde cuando escuché el sonido de un motor que no reconocí en mi entrada. Desde la ventana de la cocina vi un BMW negro estacionándose justo detrás del auto rojo de Nayeli. Mi corazón se aceleró cuando reconocí la figura que salió del vehículo. Miguel. Pero había algo diferente en él. Su postura era más erguida, más segura. Vestía un traje que nunca le había visto antes. Gris oscuro, perfectamente cortado, con una corbata azul marino que le daba un aire de autoridad que me sorprendió. Incluso desde la distancia podía ver que algo había cambiado en mi hijo. Nayeli estaba en la sala preparando su setup para otra transmisión en vivo. Había movido nuevamente los muebles, esta vez creando lo que ella llamaba un rincón íntimo, donde planeaba hacer una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores. Me había pedido que me mantuviera fuera de cuadro durante las próximas 2 horas. Hoy voy a hablar de temas más serios,
me había explicado esa mañana, sobre matrimonio, sobre familia, sobre cómo mantener la armonía en el hogar. No necesito distracciones. Distracciones. Esa era yo ahora en mi propia casa. El sonido de la puerta principal abriéndose me sobresaltó. Miguel nunca llegaba sin avisar. Siempre llamaba antes. Siempre coordinaba con Nayeli para asegurarse de que fuera un buen momento. ¿Miguel? Escuché la voz sorprendida de Nayeli desde la sala. ¿Qué haces aquí? No me dijiste que venías. Me acerqué silenciosamente hacia la entrada de la cocina, desde donde podía ver parte de la sala. Miguel estaba parado en el umbral, observando el caos de equipos de grabación, luces y cables que habían convertido nuestro hogar en un estudio de televisión improvisado. No sabía que necesitaba permiso para visitar la casa donde crecí, respondió Miguel con una calma que me heló la sangre. Su voz sonaba diferente, más fría, más controlada. Nayeli soltó una risa nerviosa mientras rápidamente comenzaba a desconectar su cámara. No, claro que no necesitas permiso, amor. Es solo que estaba a punto de hacer una transmisión y... ¿Dónde está mi madre? Las palabras cortaron el aire como una navaja. Miguel no había preguntado cómo estaba Nayeli, no había dado explicaciones sobre su llegada inesperada, no había mostrado el más mínimo interés en las actividades de su esposa. Solo había preguntado por mí. Está en la cocina, creo, tartamudeó Nayeli. ¿Por qué? Miguel caminó hacia donde yo estaba, sus pasos resonando con una determinación que me resultaba completamente nueva. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en su mirada que me hizo temblar. No era enojo, era algo mucho más profundo y más peligroso. Era conocimiento. «Hola, mamá», me dijo acercándose para darme un abrazo que duró más tiempo del usual. Cuando se separó, sus ojos inmediatamente se fijaron en mi brazo, donde aún podía verse la marca rojiza de la quemadura. «¿Qué es eso?» Mi garganta se cerró. Durante 3 días había ensayado esta conversación en mi mente, pero ahora que Miguel estaba aquí, frente a mí, no podía encontrar las palabras. «Fue un pequeño accidente», logré susurrar. «¿Qué tipo de accidente?» Nayeli apareció detrás de él, con esa sonrisa brillante que usaba para las cámaras. «Oh, eso. Fue tan tonto, Miguel. Estaba haciendo sopa y se me resbaló la olla. Tu mamá estaba justo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero ya sabes cómo es ella, tan fuerte que ni siquiera se quejó». Miguel mantuvo sus ojos fijos en mí mientras Nayeli hablaba. No le creyó ni una palabra. «¿Estabas grabando cuando pasó?», preguntó sin voltear a ver a su esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver cómo Nayeli luchaba por encontrar una respuesta que no la incriminara. «Bueno, sí, estaba en vivo, pero... ¿Y qué pasó con ese video?» «Miguel, no entiendo por qué». «¿Qué pasó con el video, Nayeli?». La voz de Miguel había bajado a un susurro, pero había algo en su tono que hizo que hasta yo sintiera un escalofrío. Nayeli retrocedió un paso. Está en mi canal, pero Miguel, tienes que entender el contexto. Mis seguidores saben que es contenido familiar divertido. Nadie se lo toma en serio». Miguel sacó su teléfono del bolsillo interior de su saco. Sus dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla y pude ver cómo su expresión se endurecía con cada segundo que pasaba. Estaba viendo el video. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Nayeli se retorcía las manos, su confianza habitual completamente evaporada. Yo me mantuve inmóvil, observando a mi hijo mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Cuando Miguel finalmente levantó la vista del teléfono, su rostro era una máscara de frialdad que nunca le había visto antes. 53,000 visualizaciones, dijo en voz baja. 700 comentarios riéndose de cómo humillaste a mi madre. Miguel, ¿puedo explicarte? No. La palabra salió como un disparo. No hay explicación para esto. Miguel se dirigió hacia las escaleras, pero no para subir. Se detuvo en el primer escalón y se volteó hacia Nayeli. En ese momento, vi al hombre de negocios exitoso en el que se había convertido sin que yo lo supiera. Vi la autoridad,
la determinación, el poder que había desarrollado lejos de esta casa. Pack your bags. 3 palabras, solo 3 palabras pronunciadas con una calma absoluta, pero que cayeron sobre Nayeli como un edificio colapsando. ¿Qué? Su voz era apenas un hilo. Tienes hasta mañana al mediodía para empacar tus cosas y salir de esta casa. Miguel, no puedes hablar en serio. Somos esposos. No puedes echarme así. Miguel bajó lentamente el primer escalón, acercándose a ella. Te voy a explicar algo que parece que no entiendes, Nayeli. Esta no es tu casa. Nunca fue tu casa. Esta es la casa de mi madre, donde ella me crió, donde ella merece vivir en paz y dignidad el resto de sus días. Pero yo, nosotros. No hay nosotros después de lo que has hecho. Nayeli se volteó hacia mí, desesperada. Alejandra, dile algo. Dile que esto es un malentendido. Por primera vez en meses, todas las miradas estaban sobre mí esperando que hablara. Miguel, con sus ojos llenos de una determinación feroz. Nayeli, con su desesperación transparente. Y yo, con 68 años de vida y 3 días de una quemadura que me recordaba constantemente mi lugar en el espectáculo de otra persona. Respiré profundo y encontré mi voz. No, dije simplemente. No voy a mentir más. Los ojos de Nayeli se llenaron de lágrimas, pero ya no eran las lágrimas calculadas que usaba para sus videos. Estas eran reales, nacidas del pánico de perder todo lo que había construido sobre mi silencio. Miguel asintió, satisfecho con mi respuesta. Luego se dirigió nuevamente hacia Nayeli. Mañana al mediodía, repitió. Y Nayeli, si alguna vez vuelves a mencionar el nombre de mi madre en tus redes sociales, si alguna vez intentas contactarla o acercarte a esta casa, descubrirás exactamente qué tan lejos puede llegar mi paciencia. No había gritado, no había perdido el control, pero la amenaza implícita en sus palabras era más aterradora que cualquier explosión de ira. Nayeli subió las escaleras corriendo y el sonido de la puerta de su habitación cerrándose de golpe resonó por toda la casa. Miguel se volteó hacia mí y por primera vez en años vi a mi niño en sus ojos, pero también vi al hombre en el que se había convertido, al hombre que había aprendido a proteger lo que amaba. Mamá, me dijo suavemente, tenemos mucho de qué hablar. Nos sentamos en la cocina, lejos del caos de equipos de grabación que Nayeli había dejado abandonados en la sala. Miguel había preparado café para ambos, un gesto simple que me recordó a cuando era adolescente, y veníamos aquí a hablar de sus problemas escolares o sus primeros amores. Pero esto era diferente. El hombre que tenía frente a mí había cambiado de maneras que yo no podía comprender completamente. ¿Cuánto tiempo sabías?, le pregunté, rompiendo el silencio que se había extendido entre nosotros. Miguel tomó un sorbo de su café antes de responder. 2 meses y medio. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 2 meses y medio, ¿y no dijiste nada? Necesitaba estar seguro, necesitaba evidencia. Sacó su teléfono y lo deslizó hacia mí sobre la mesa. Mira, en la pantalla había una carpeta llena de capturas de pantalla, videos descargados y documentos que no entendía. ¿Qué es todo esto? Cada video donde apareces, cada comentario cruel sobre ti. Cada vez que Nayeli te usó para generar contenido. Su voz era firme, pero pude detectar el dolor detrás de ella. Una amiga mía me envió el primer video hace 2 meses. Pensó que yo sabía lo que estaba pasando. ¿Una amiga? Sandra Martínez. ¿La recuerdas? Trabajaba en mi primera empresa. Ahora tiene su propia agencia de marketing digital. Miguel pausó, pasándose una mano por el cabello en un gesto que reconocí de cuando era niño y estaba nervioso. Me envió un mensaje preguntándome si sabía que mi esposa tenía un canal donde se burlaba de mi madre. Las palabras me golpearon como piedras. ¿Se burlaba de mí? Miguel tomó el teléfono y comenzó a mostrarme videos que yo nunca había visto. No eran las transmisiones en vivo donde yo aparecía directamente. Estos eran videos que Nayeli grababa después, analizando los momentos divertidos con mi participación. «Miren esto», decía Nayeli en uno de los videos.
pausando justamente en el momento donde yo tropezaba mientras servía la cena. Mi suegra es tan tierna. Siempre hace estas cositas que me dan tanta risa. En otro video, Nayeli había compilado lo que llamaba los mejores momentos de Alejandra de la semana. Entonces, era una colección de momentos donde yo me veía confundida, torpe o simplemente cansada. Cada clip iba acompañado de música cómica y comentarios de Nayeli que, aunque sonaban cariñosos en la superficie, claramente me presentaban como una figura ridícula. Tiene más de 30 videos así, me dijo Miguel suavemente. Algunos con cientos de miles de visualizaciones. Sentí náuseas. ¿Y la gente? ¿Qué dice la gente? Miguel dudó antes de responder. Algunos comentarios son crueles, otros son condescendientes, como si fueras una mascota divertida, muy pocos defendiéndote. Me recosté contra el respaldo de mi silla, sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto más pequeño de repente. ¿Por qué no me dijiste antes que sabías? Porque necesitaba entender toda la situación antes de actuar. Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Mamá, durante estos 2 meses investigué más que solo los videos. Contraté a un investigador privado. ¿Un investigador privado? Quería saber exactamente quién es Nayeli Restrepo, qué hizo antes de conocerme, cómo construyó su canal y lo que descubrí. Miguel sacudió la cabeza. Es peor de lo que imaginaba. Abrió una carpeta diferente en su teléfono y me mostró documentos que parecían oficiales. Nayeli ha hecho esto antes. Antes de conocerme, vivió con un hombre de 65 años llamado Roberto Herrera. Él tenía una pensión modesta, pero una casa bonita en Miami. ¿Vivió con él? Durante 1 año y medio. También tenía un canal de YouTube entonces, aunque más pequeño. Roberto aparecía en sus videos como el abuelo adoptivo más tierno del mundo. Miguel hizo una pausa, hasta que Roberto se dio cuenta de que ella estaba robándole dinero de su cuenta de banco. Sentí como si la habitación estuviera girando. ¿Robándole? Pequeñas cantidades al principio. $20 aquí, 50 allá. Después, cantidades más grandes. Cuando Roberto la confrontó, ella desapareció una noche, llevándose también sus joyas familiares. ¿Y después? Después me conoció a mí. Miguel cerró el teléfono y lo guardó. Pero aquí está la parte que más me duele, mamá. Nayeli no solo te está usando para contenido, te está usando para construir una imagen de mujer familiar y cariñosa que le da credibilidad para vender productos. ¿Vender productos? ¿Has visto las cajas que llegan constantemente? ¿Los paquetes que ella recibe y después abre en video? Cuando asentí, Miguel continuó. Son productos que las empresas le envían para que los promocione. Ella gana entre $500 y $2,000 por cada promoción, dependiendo de cuántos seguidores vean el video. ¿$2,000? Y tu presencia en los videos aumenta esa cantidad porque la hace ver auténtica y familiar. Miguel apretó los puños sobre la mesa. Has estado trabajando para ella sin saberlo, mamá. Tu dignidad ha sido su modelo de negocio. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Todos estos meses, mientras yo pensaba que estaba siendo una buena suegra, que estaba ayudando a mantener la paz familiar, había estado siendo explotada de la manera más calculada posible. Hay más, dijo Miguel gentilmente. El investigador también descubrió que Nayeli ha estado diciéndole a la gente que tú tienes problemas de memoria, que por eso a veces te ves confundida en los videos. ¿Problemas de memoria? Sí, para explicar por qué a veces pareces perdida o desorientada. Lo que ella no menciona es que te mantiene despierta hasta muy tarde limpiando después de sus grabaciones, o que a menudo no te permite comer hasta que termine de filmar porque los sonidos de la cocina arruinan el audio. Recordé todas esas noches donde había caído exhausta en mi cama y todas esas tardes donde había esperado horas para almorzar porque Nayeli estaba grabando. Había pensado que estaba siendo considerada con su trabajo. En realidad, estaba siendo condicionada para su conveniencia. Miguel, le dije con voz temblorosa, ¿cómo pude ser tan ciega? Mi hijo se levantó de su silla y vino a abrazarme.
Porque eres una buena persona que quería creer lo mejor de alguien que yo amaba. Porque te manipuló sistemáticamente durante meses. Y porque yo no estuve aquí para protegerte. ¿Por qué no estuviste aquí? Miguel se separó un poco para mirarme a los ojos. Porque mi trabajo no era lo que tú creías que era, mamá. ¿Qué quieres decir? Durante los últimos 3 años, no he estado trabajando para una empresa de consultoría. He estado construyendo mi propia compañía. Miguel respiró profundo. Una empresa de tecnología financiera que acabo de vender por $85 millones. El mundo se detuvo. ¿85 millones? El trato se cerró la semana pasada. Por eso no he estado viniendo tanto a casa. No porque no quisiera verte, sino porque estaba trabajando día y noche para asegurar nuestro futuro. Miguel tomó mis manos. Nuestro futuro, mamá. Tuyo y mío. ¿Nayeli sabe? Nayeli no sabe nada. Y no va a saber nada. La voz de Miguel se endureció. Porque Nayeli ya no es parte de nuestras vidas. Arriba podíamos escuchar a Nayeli moviéndose por la habitación, probablemente empacando. El sonido me llenó de una satisfacción que no había sentido en meses. ¿Qué va a pasar ahora, Bill?, le pregunté. Miguel sonrió, y por primera vez en mucho tiempo era una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Ahora, mamá, vas a descubrir lo que se siente ser tratada como la reina que siempre has sido. A las 10 de la mañana del día siguiente, Nayeli bajó las escaleras arrastrando 2 maletas grandes y una mochila. Había estado despierta toda la noche. Pude escuchar sus pasos por el piso de arriba, sus llamadas telefónicas desesperadas y en algún momento lo que sonó claramente como llanto. Miguel estaba sentado en la sala, trabajando en su laptop como si fuera un día completamente normal. Había dormido en su antigua habitación y se había levantado temprano para hacer café y prepararme desayuno. Era la primera vez en meses que alguien cocinaba para mí en mi propia casa. Miguel, dijo Nayeli con voz ronca, necesitamos hablar. Mi hijo ni siquiera levantó la vista de su computadora. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. Nayeli se acercó al sofá donde él estaba sentado, pero Miguel cerró la laptop y se puso de pie inmediatamente. Tu tiempo se acabó hace 5 minutos, dijo consultando su reloj. Eran las 12 del mediodía, no las 12:05. Miguel, por favor, tienes que entender. Nayeli se volteó hacia mí, que estaba observando desde el marco de la puerta de la cocina. Alejandra, dile algo. Dile que podemos arreglar esto. Respiré profundo. Durante meses había evitado los enfrentamientos, había tragado mis palabras, había mantenido la paz a costa de mi propia dignidad. Pero esa mujer ya no tenía poder sobre mí. Lo único que tengo que decirte, Nayeli, dije con una calma que me sorprendió, es que espero nunca volverte a ver. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me conmovieron. Había visto esas mismas lágrimas demasiadas veces, siempre apareciendo convenientemente cuando necesitaba manipular una situación. No puedes hacer esto, le dijo a Miguel. Somos esposos, tenemos derechos maritales. Esta casa también es mía. Miguel sacó unos papeles del bolsillo interior de su saco. Aquí están los documentos de divorcio. Ya los firmé. Tu firma está esperándote en el escritorio de mi abogado. ¿Ya presentaste el divorcio? La voz de Nayeli subió una octava. Lo presenté ayer por la mañana. Miguel se dirigió hacia la puerta principal y la abrió. Y en cuanto a la casa, revisé los registros de propiedad. Esta casa nunca estuvo bajo propiedad comunitaria, porque nunca fue vendida, transferida o hipotecada durante nuestro matrimonio. Sigue siendo propiedad exclusiva de mi madre. Nayeli miró hacia mí con una expresión de pánico total. Alejandra, tú no puedes permitir esto. Soy familia. No, respondí firmemente. La familia no se dedica a humillar y explotar a sus miembros para ganar dinero. Pero yo te quiero. Todo lo que hice fue para incluirte, para hacerte parte de mi trabajo. Miguel soltó una risa seca. ¿Tu trabajo? ¿Llamas trabajo a ganar dinero humillando a una mujer de 68 años? No es humillación, es contenido familiar.
Es explotación, dijo Miguel con una frialdad que me erizó la piel. Y ahora se acabó. Nayeli dejó caer sus maletas y se dirigió hacia Miguel con una desesperación que rayaba en la histeria. Miguel, no puedes hacerme esto. Mi canal depende de este contenido. Tengo contratos con marcas que esperan que Alejandra aparezca en los videos. Esos contratos van a tener que ser cancelados. Pero me van a demandar. Me van a pedir que devuelva el dinero que ya me pagaron. Miguel se encogió de hombros. Ese es tu problema. No tienes idea de cuánto dinero estoy hablando. Tengo compromisos por más de $20,000 en los próximos 2 meses. Debiste pensarlo antes de convertir a mi madre en tu empleada no remunerada. Nayeli se volteó hacia mí una vez más, y esta vez pude ver que había abandonado cualquier pretensión de cariño o manipulación. Sus verdaderos colores finalmente salían a la superficie. «Esto es culpa tuya», me gritó. «Tú le metiste ideas en la cabeza. Tú lo convenciste de que yo era mala». «Yo no tuve que convencerlo de nada», respondí tranquilamente. «Tu propio comportamiento habló por sí solo. Pero si tú eras feliz, te gustaba estar en los videos. Siempre sonreías». Sonreía porque pensé que estaba siendo una buena suegra. No sabía que me estabas usando para ganar dinero. Nayeli se quedó en silencio por un momento y pude ver las ruedas girando en su cabeza. Después cambió de táctica completamente. «Miguel», dijo con una voz súbitamente dulce, «sé que estás molesto, pero no puedes tirar 3 años de matrimonio a la basura así. Podemos ir a terapia matrimonial. Puedo cambiar mi contenido. Puedo». «No». Miguel se acercó a ella hasta quedar a apenas unos centímetros de distancia. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió cuando vi esos videos? No fue solo que estuvieras humillando a mi madre. Fue darme cuenta de que nunca me amaste. Eso no es cierto. Si me hubieras amado, habrías amado a la mujer que me crió. Si me hubieras amado, habrías respetado lo que es importante para mí. Si me hubieras amado, nunca habrías sido capaz de lastimar a la persona que más me importa en este mundo. Las lágrimas de Nayeli ahora eran reales, pero ya era demasiado tarde. Miguel continuó. En cambio, viste una oportunidad. Viste a una mujer mayor y gentil que no se defendería y decidiste convertirla en tu producto. Eso no es amor, Nayeli. Eso es sociopatía. Por favor, susurró Nayeli. Dame una oportunidad de arreglar esto. Ya tuviste tu oportunidad. La tuviste cada día durante los últimos 8 meses, y cada día elegiste humillar a mi madre un poco más. Miguel recogió las maletas de Nayeli y las colocó afuera en el porche. Tienes 5 minutos para tomar lo que te falta y irte. Si no estás fuera de esta propiedad en 5 minutos, llamo a la policía. ¿La policía? Miguel, no puedes hablar en serio. 4 minutos y 50 segundos. Nayeli me miró una última vez, y en sus ojos vi algo que me sorprendió. Odio puro. No arrepentimiento, no tristeza por lo que había perdido, sino resentimiento hacia mí por arruinar su negocio. Esto no se va a quedar así, me dijo. Voy a contar mi versión de la historia. Voy a decirle a todo el mundo cómo me trataron. Miguel sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Adelante, cuenta tu versión. Mientras tanto, yo voy a subir todos los videos que bajé de tu canal a una carpeta pública donde cualquiera pueda verlos, con timestamps y comentarios de tus seguidores incluidos. El color se desvaneció del rostro de Nayeli. También voy a compartir los reportes del investigador privado sobre tu historial con Roberto Herrera en Miami, incluyendo las fotografías de las joyas que le robaste. No, no puedes hacer eso. Puedo y lo haré si intentas dañar la reputación de mi madre de cualquier manera. Miguel consultó su reloj nuevamente. 3 minutos. Nayeli corrió hacia las escaleras, pero Miguel la detuvo. Lo que necesites está en estas maletas. No vas a subir a mi casa otra vez. Pero mis equipos de grabación, los puedes recoger el sábado entre las 2 y las 4 de la tarde. Yo estaré presente durante toda la recolección. Nayeli agarró sus maletas del porche y se dirigió hacia su auto. Antes de subirse, se volteó una última vez. «Espero que sean felices juntos», gritó.
Un hijo de 30 años que necesita vivir con su mamita y una vieja que no puede vivir sin atención. Miguel ni siquiera parpadeó. 1 minuto y 30 segundos. Nayeli se subió a su auto y arrancó el motor con tanta fuerza que las llantas chirriaron contra el pavimento. La vimos alejarse por la calle hasta que desapareció completamente de nuestra vista. Miguel cerró la puerta principal y se volteó hacia mí con una sonrisa que no había visto en años. Bienvenida de vuelta a tu propia casa, mamá. Por primera vez en 8 meses, el silencio en mi hogar era perfecto. 6 meses después, estoy sentada en mi jardín trasero disfrutando del café de la mañana. El sol se filtra a través de las hojas del roble que planté cuando Miguel era pequeño, creando patrones de luz que bailan sobre las páginas del libro que estoy leyendo. Es un lujo que había olvidado, leer por placer, sin preocuparme por si alguien me está grabando o si mi expresión se ve lo suficientemente interesante para una cámara. La casa está en silencio, pero es un silencio hermoso. No hay equipos de grabación zumbando, no hay luces artificiales brillando, no hay voces falsas hablando a una audiencia invisible. Es solo mi hogar, como era antes, como siempre debió ser. Miguel se mudó de vuelta conmigo 2 semanas después del divorcio. Al principio protesté, diciéndole que no necesitaba que sacrificara su independencia por mí, pero él me explicó que quería estar aquí, que había echado de menos nuestras conversaciones nocturnas y nuestros desayunos compartidos. Además, me había dicho con esa sonrisa traviesa que conservaba de cuando era niño: ahora que tengo $85 millones, puedo trabajar desde donde yo quiera. ¿Y dónde mejor que en la casa donde fui más feliz? Con ese dinero, Miguel había transformado el sótano en una oficina moderna desde donde manejaba sus nuevas inversiones. También había renovado mi baño, instalando una tina de hidromasaje para mis articulaciones adoloridas, y había modernizado la cocina con electrodomésticos que me hacían sentir como una chef profesional. Pero lo más importante que había cambiado era mi sentido de dignidad. Nayeli había intentado cumplir su amenaza de contar su versión de la historia. Una semana después de irse, había subido un video lloroso a su canal hablando sobre familias tóxicas y suegras manipuladoras que no podían aceptar que sus hijos crecieran. Miguel había cumplido su promesa. A las pocas horas, había publicado una compilación de todos los videos donde yo aparecía, junto con capturas de pantalla de los comentarios más crueles y un resumen del reporte del investigador privado sobre el pasado de Nayeli. La reacción fue inmediata y devastadora para ella. Sus propios seguidores comenzaron a criticarla, muchos diciendo que habían comenzado a seguir su canal precisamente porque les gustaba cómo trataba a su suegra adorable. Descubrir que esa dinámica familiar había sido falsa y explotativa los hizo sentir engañados. Perdió más de 40,000 seguidores en una semana. Sus contratos publicitarios fueron cancelados. 3 marcas le pidieron que devolviera el dinero que ya le habían pagado por promociones futuras que ya no podía cumplir. El video donde intentaba defenderse recibió más dislikes que likes, y los comentarios estaban llenos de gente compartiendo sus propias experiencias con familiares abusivos. Muchos dijeron que ver mi situación los había ayudado a reconocer patrones similares en sus propias vidas. Eventualmente, Nayeli borró su canal completamente. Miguel había contratado a un investigador para que la siguiera durante las primeras semanas después del divorcio, no para acosarla, sino para asegurarse de que no intentara volver o causar problemas. Descubrimos que se había mudado de vuelta a Miami, donde aparentemente estaba viviendo con su hermana y trabajando en un salón de belleza. «Está donde pertenece», había dicho Miguel cuando recibimos el último reporte. «Lejos de nosotros y sin una plataforma para lastimar a más gente». Lo que más me había sorprendido en estos meses era redescubrir quién era yo sin la constante presión de ser grabada y juzgada. Había vuelto a cocinar mis recetas favoritas sin preocuparme por si se veían fotogénicas. Había comenzado a pintar acuarelas, algo que no había hecho desde que Miguel era pequeño. Había empezado a leer los libros que había querido leer durante años, pero que nunca había tenido tiempo de disfrutar.
También había recuperado mis relaciones. Mi hermana Rosa había venido a visitarme 3 semanas después de que Nayeli se fuera. Al principio fue una conversación incómoda. Alejandra, me había dicho, siento mucho no haber visto lo que estaba pasando. Todos vimos lo que queríamos ver, le había respondido. Nayeli era muy buena en lo que hacía, pero yo soy tu hermana. Debería haber notado que no eras feliz. Le había tomado la mano y le había dicho la verdad. Rosa, yo misma no me daba cuenta de que no era feliz. Pensé que estaba siendo una buena suegra. Pensé que estaba adaptándome a los tiempos modernos. Ahora Rosa viene a visitarme todos los viernes. No para ser parte de ningún espectáculo, sino para conversar como hermanas, como amigas, como las mujeres que éramos antes de que nuestras vidas se complicaran con cámaras y audiencias. Miguel y yo habíamos desarrollado nuevas rutinas que me llenaban de felicidad. Todas las mañanas desayunábamos juntos mientras él me contaba sobre sus proyectos de trabajo y yo le hablaba sobre mis libros o mis pinturas. Los domingos cocinábamos juntos, preparando comidas elaboradas que disfrutábamos sin prisa, sin interrupciones, sin que nadie documentara cada momento. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto? Me había dicho Miguel un domingo mientras hacíamos tamales juntos. Que puedo tenerte para mí solo, sin audiencias, sin performance, sin nadie más tratando de robar tu atención. Esas palabras me habían llegado al corazón porque expresaban algo que yo había sentido pero no había podido articular. Durante esos meses con Nayeli, no solo había perdido mi privacidad y mi dignidad, había perdido la intimidad real con mi familia. Una tarde de octubre, mientras ordenaba mi closet, encontré la blusa blanca que había estado usando el día del incidente de la sopa. Había estado guardada en el fondo del armario, todavía con una mancha tenue que nunca había salido completamente. La sostuve en mis manos por un momento, recordando cómo me había sentido ese día, humillada, invisible, convertida en entretenimiento para extraños. Después la doblé cuidadosamente y la puse en una bolsa para donar. No porque quisiera deshacerme del recuerdo, sino porque ese recuerdo ya no me definía. Era parte de mi historia, pero no era el final de mi historia. Esa misma noche, Miguel y yo estábamos viendo una película en la sala cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Alejandra? La voz era de una mujer joven, nerviosa. Mi nombre es Patricia. Vi los videos de lo que le pasó con su nuera. Miguel pausó la película y me miró con preocupación, pero le hice una seña de que estaba bien. ¿En qué puedo ayudarte, Patricia? Creo que mi cuñada está haciendo algo similar conmigo. Me tiene viviendo en su casa y me graba todo el tiempo para sus redes sociales. Al principio pensé que era normal, pero después de ver su situación, no sé qué hacer. Hablé con Patricia durante casi 1 hora esa noche. Le di el número del abogado de Miguel, le sugerí recursos para mujeres en situaciones de abuso y, más importante, le aseguré que no estaba loca, que lo que estaba experimentando no era normal ni aceptable. Usted fue muy valiente, me dijo antes de colgar. No me sentí valiente, le respondí honestamente, pero a veces la valentía no es sentirse fuerte. A veces es simplemente decidir que mereces algo mejor. Después de esa llamada, recibí muchas más. Mujeres de todas las edades que habían visto mi historia y habían reconocido patrones similares en sus propias vidas. Algunas eran nueras abusadas por suegras, otras eran suegras explotadas por nueras. Algunas eran hijas adultas siendo manipuladas por padres narcisistas. Miguel había sugerido que escribiera un libro sobre mi experiencia, pero no me interesaba. No quería convertir mi dolor en otro producto. En cambio, decidí que simplemente estaría disponible para cualquiera que necesitara escuchar que no estaba sola. Ahora, sentada en mi jardín con mi café y mi libro, reflexiono sobre estos últimos meses. La marca en mi brazo se ha desvanecido completamente, pero las lecciones que aprendí permanecen claras. Aprendí que el amor verdadero no requiere que sacrifiques tu dignidad. Aprendí que la familia real no te convierte en entretenimiento. Aprendí que a los 68 años nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz, pero más que nada, aprendí que el silencio puede ser poderoso cuando es una elección, no cuando es impuesto por miedo o manipulación.
Miguel sale al jardín con su propia taza de café y se sienta en la silla junto a mí. ¿En qué piensas?, me pregunta. En lo agradecida que estoy, le respondo, tomando su mano. De tenerte, de tener esta casa, de tener mi vida de vuelta. Yo soy el agradecido, mamá, por haberte criado para ser la mujer fuerte que eres, incluso cuando no te sentías fuerte. Nos quedamos en silencio, disfrutando del sol de la mañana y la paz perfecta de un hogar que finalmente volvió a ser nuestro. En la distancia, escucho el sonido del viento moviendo las hojas del roble. Es el mismo árbol bajo el cual Miguel jugaba cuando era niño, donde me sentaba a leer cuando él hacía la tarea, donde ahora disfruto de la tranquilidad que tanto tiempo me había faltado. Algunos finales no son dramáticos. No hay fuegos artificiales ni declaraciones grandiosas. A veces, el final perfecto es simplemente la paz de saber que estás exactamente donde perteneces, con las personas que realmente te aman, viviendo la vida que mereces. Y por primera vez en mucho tiempo, esa vida es completamente mía.